Bienvenidos a este nuevo episodio de Dialogando del Outsider, en el que contaremos con el analista político Jacobo García, con quien abordaremos temas de coyuntura nacional enmarcados en la pregunta: ¿Ecuador, un país ingobernable? Jacobo García es sociólogo, politólogo y máster en estudios latinoamericanos por la Universidad de Salamanca. También es analista y consultor político especializado en investigaciones de opinión pública, comportamiento electoral, análisis de discurso y análisis estratégico, aplicando el asesoramiento político y la comunicación política en general. Ha trabajado en el asesoramiento de instituciones públicas y en procesos electorales de México, Ecuador, Argentina, Bolivia, Honduras, entre otros países. Jacobo, arranquemos con esta entrevista. Muchísimas gracias nuevamente por el espacio. Simón Bolívar escribió en 1830 a Juan José Flores diciéndole que había mandado 20 años y de ellos no había sacado más que pocos resultados ciertos. Uno de ellos era que la América es ingobernable. Trayendo esta afirmación al contexto ecuatoriano de movilizaciones sociales y de conflictos institucionales, te pregunto, ¿es el Ecuador un país ingobernable? Bueno, muy buenos días, querido Mateo. Un saludo muy cordial a ti, al Outsider, a la universidad, a todos los colegas, ¿no?, interesados en este tema, y gracias por considerarme, ¿no?, como una voz que creen que puede aportar a este debate, a este apasionante y complejo debate. Yo creo que Simón Bolívar lo refleja muy bien. Y curiosamente, creo que le pasa algo muy similar a las élites criollas actuales de América Latina, que es el sorprenderse de algo que en su génesis o el problema en origen es bastante evidente y bastante predecible que va a ocurrir. ¿A qué me refiero? Había por ahí uno de los padres de la neurolingüística, que era geógrafo. Él estuvo en la Primera Guerra Mundial, cartógrafo, hacía mapas, ¿no? Y él se le atribuye esta frase cuando estaba. Ustedes saben que la Primera Guerra Mundial fue una guerra de trincheras, ¿no? Esa imagen que parece ya olvidada, porque después de la Primera Guerra Mundial desapareció. La guerra de trincheras, ¿verdad? Estas excavaciones donde las filas, los ejércitos se ubicaban, iban ganando posición. Entonces él participó en la Primera Guerra Mundial, y él participó en una trinchera que él mismo reflejó en una especie de mapa, ¿no? Pero él siempre cuenta que en su mismo mapa no tenía previsto exactamente esa coordenada precisa donde comenzaba la trinchera, y al parecer iba confiado en su mapa y se cayó. Tuvo un incidente con la trinchera. ¿Por qué les cuento este rollo? Porque a partir de aquí se le acuñó la frase de el mapa no es el territorio, ¿ok? Es decir, por mucho que un mapa recoja, trate de representar fielmente los elementos de un territorio, pues estaremos de acuerdo que no deja de ser una representación, pero no es esa realidad. Esta especie de metáfora la menciono porque creo que a Bolívar y a buena parte de las élites latinoamericanas les pasa lo mismo. Es decir, creyeron que a golpe de revolución, a golpe de constitución, a golpe del decreto de nuevas naciones un poco difusas, ¿verdad? ¿Qué decir de Ecuador, cuyo nombre viene pues de toda esta, no me acuerdo este grupo, ¿no?, de los franceses, ¿no?, los cartógrafos geodésicos, qué sé yo, la mitad del mundo Ecuador, imagínense, ¿no? Es decir, esta especie, este capricho, entre comillas, de crear naciones al calor de una supuesta revolución liberal o sublevación, pues lo que hizo es que no se puedan borrar 500 años de historia de un plumazo. Es decir, por mucho que ellos tuvieran buena intención o lo tengan ahora, una persona que quiera instituir un marco de democracia liberal en América Latina, en Ecuador, aun habiendo diferencias, sea hace 200 años o sea ahora, se va a encontrar con el problema de que no somos un país y una sociedad con las condiciones liberales de apropiación para acoger ese marco, ¿verdad?, normativo, constitucional y democrático de convivencia. ¿Qué ejemplo puedo poner de esto, Mateo, rápidamente? Bueno, qué mejor ejemplo que la cantidad de constituciones que hemos tenido en Ecuador y que vamos cerca de una nueva, no lo dudes, ¿verdad? Esto ya quiere decir que no se asume esa especie de normativa, de institucionalidad por parte de los actores. Esto se refleja en la inestabilidad
que tenemos constantemente en el conflicto entre actores, entre los fantasmas de golpes de Estado, entre que, según el Barómetro de las Américas, casi la mitad de la ciudadanía justificaría un golpe de Estado si eso deviene en una mejor gobernabilidad. Y tantas cosas que podría mencionarte, que para mí demuestran que sí, tenemos un mapa que nos dice ser repúblicas democráticas, liberales, pero lo fuimos a golpe de decreto, nunca lo interiorizamos de la manera profunda y correspondiente, y el territorio nos refleja esta especie de sincretismo, de etos barroco, de contradicciones que tenemos, que van más allá de lo que dice nuestro marco normativo, y en ese día a día es donde vemos estos tremendos problemas de gobernabilidad, de conflictividad, y termino en algo importante, Mateo. Estos problemas de no asumir lo que dice nuestro propio cuerpo normativo, democrático y constitucional, y te cierro con un ejemplo. Hemos elegido una asamblea, pero ahora resulta que esa asamblea no le sirve al gobierno y por lo tanto una de dos, o la demolemos o hacemos una especie de institucionalidad paralela buscando consensos con otros actores para que puedan bypassear lo que democrática e institucionalmente nos dice que debería ser el campo para resolver el conflicto. Entonces, creo que este ejemplo extiéndelo por 1000 situaciones y a lo largo de toda la historia. Esto no es propiedad solo de un gobierno o de un presidente, ¿no? Perfecto. Y continuando con esa misma línea de tu argumentación, el país ha pasado del Ecuador del encuentro al Ecuador del desencuentro, e incluso desde el gobierno se ha hablado de una trilogía de la conspiración. Ante el impasse existente entre el legislativo y el ejecutivo, que incluso tú lo has mencionado, ¿estamos próximos a una muerte cruzada? Bueno, lastimosamente es un escenario bastante probable, cuya probabilidad va a ir cambiando dependiendo de la coyuntura, dependiendo de, y creo que esto ya está en marcha, ¿no? El juego al palo y la zanahoria que vaya haciendo el régimen para tratar de incorporar a ciertos actores fundamentales de gobernabilidad dentro de su rumbo o su plan. Un ejemplo lo vimos con la izquierda democrática y Pachacutic cuando se les filtró esta propuesta de ley, ¿no? Hace unos días. Creo que ahí tienes un ejemplo. Es decir, como esto en teoría no le conviene a nadie como primera opción, lo de una muerte cruzada, creo que están tratando de agotar todas las instancias para lograr sortear esto de alguna forma, ¿no? Lo van a intentar con la izquierda democrática, lo van a intentar al menos dividiendo a Pachacuti, y bueno, lo que creo que están haciendo también es poner a Issa como ese gran contradictor, ¿no? Como esa especie de polo opuesto que en torno a él atraiga, bueno, no solo discursivamente y políticamente la oposición o la contrariedad al gobierno, sino como darle solo protagonismo ahí, como tratar de que toda la izquierda o la posible oposición, digamos que esté constelando, ¿verdad?, gravitando en torno a esa figura, porque digamos, y yo estoy de acuerdo, creo que Issa tiene menos capacidad de articulación política hacia lo institucional, hacia un proyecto electoral, político, como sí lo tendría, creo yo, la Revolución Ciudadana, que ya tiene esta experiencia de, digamos, de trasladarse desde el movimiento social o la protesta social hacia el camino electoral y la victoria. Creo que uno de los retos del movimiento indígena siempre es cómo canalizar o convertir la capacidad de movilización social, la capacidad de acción extrainstitucional, hacia una vía normal, ¿verdad?, electoral, y que sepa luego gobernar en democracia pues el poder que se le da. Entonces, en resumen, Mateo, es muy probable, yo creo que van a tratar por todas formas de que no sea así, y para darte una respuesta tenemos que esperar, creo yo, a cómo se está reconfigurando todo diariamente y si el gobierno logra ampliar un poquito el marco de actores y desactivar un poquito esta misma polarización que él ha provocado. Ellos han provocado, es decir, tú lo has dicho. Ellos fueron el Ecuador del encuentro y ellos son los que han transitado voluntariamente al Ecuador del desencuentro. Podemos decir que la Asamblea tendrá su parte de culpa,
no hay ningún problema, pero finalmente creo que esto ha sido un tema voluntario y me parece y espero que se hayan dado cuenta de que esta vía populista, porque no deja de ser una vía populista, es decir, hiperpresidencialista, democracias delegativas, diría Guillermo O'Donnell, esta vía de poner al presidente por encima de la institucionalidad, de demolerlo todo, de apelar a la legitimidad plebiscitaria para a partir de ahí construir una nueva mayoría o desconocer la que ya hay, pues no deja de ser una vía populista, casi antiliberal, diría yo, y espero que hayan recapacitado el rumbo y si quieres para otro momento podemos hablar por qué permanentemente los presidentes latinoamericanos son seducidos por esta vía populista. Y entre otras razones, vendría el caso no solo lo que hablamos en el punto anterior, del mapa y el territorio, sino que yo creo que también son el diseño institucional, que provoca una serie de contradicciones, dificultades y que agrava más los problemas de origen que tenemos de gobernabilidad en lugar de resolverlos. Y creo que esto al final provoca o estimula esta búsqueda de la vía populista. Así que bueno, este sería otro tema interesante también, ¿no? Por último, Jacobo, no es ningún secreto que las dos últimas asambleas han sufrido un descrédito vergonzoso, principalmente por actos de corrupción de los legisladores y también podría decirse que por ineptitud. ¿Qué deben hacer los partidos políticos para evitar que ese desprestigio ahonde en una desafección completa de la ciudadanía al sistema político, como por ejemplo lo vimos durante el 2006, con lo que se denominó la partidocracia? Bueno, pues deben ser de verdad partidos políticos. Así de sencillo y complejo, mi querido Mateo. Es decir, creo que no tenemos partidos políticos en Ecuador, tenemos una especie de maquinarias electoralistas, clientelares, muy dependientes de algún tipo de líder, de proyecto, donde no hay verdadera democracia interna, donde no hay verdadera deliberación interna, donde no hay una verdadera selección de cuadros, ya no digamos competitiva, formalmente hablando a la interna, sino ni siquiera que tenga ligazón con el tema social. Es decir, no veo una integración, una raigambre entre los partidos y la sociedad, no veo un vaso comunicante donde desde los partidos se busque en la sociedad esa selección de cuadros, ¿verdad? Entonces no dejamos de ver cada año pues esta especie de, bueno, cómo acuden los partidos a la televisión, a los deportistas, a los familiares o a otra especie de personas que merecen todo mi respeto para seleccionar candidatos. Y insisto, con todo mi respeto, pero el problema es que no tenemos verdaderos partidos. Entonces, como comentamos un día con ustedes, yo puedo cambiar el código de la democracia, yo puedo incentivar desde la ley a que se vote por lista en lugar de personas, pero es que si la materia prima me falla, da igual que yo haga una tarta a 120 grados, a 60, en un horno industrial o en un horno pequeño. Es decir, si mi ingrediente está caducado, pues no habrá tarta, ¿verdad? Y eso es lo que pasa con los partidos. Deben apostar de verdad por crear estructuras partidarias de verdad. Esto empieza por, insisto, la democracia interna, la raigambre con la sociedad, que haya una implantación verdadera en torno a temas sociales o políticos de ese entorno social, la selección de candidatos, la discusión en la agenda pública, es decir, ¿cuántos partidos tienes tú hoy que realmente discuten o ponen temas en la agenda? O sea, pueden ser 2 o 3 y tenemos ¿cuántos partidos en lo nacional? Ya ni me acuerdo, ¿verdad? Entonces no hay, no existen, son intermitentes y en el peor de los casos se mercantilizan, ¿no? Son una especie de franquicias de alguien que no sabemos quién y por qué consiguió esa marca y que luego la subasta cada vez que hay elecciones para que el mejor postor entre en ellos. Así que, insisto, queremos mejor asamblea, hagamos mejores partidos, formemos, seleccionemos mejor a los cuadros que van a ir a esa asamblea y ya verán cómo todo va a ir generando una confianza en la ciudadanía, todo va a ir mejorando el nivel de representatividad y la calidad de la democracia, la calidad de la discusión y poquito a poco vamos mejorando esta débil democracia que tenemos
y si no, pues la iremos sepultando más. Pero termino con una cosa, que no nos pase luego como a Simón Bolívar, ¿verdad? No nos sorprendamos después por los problemas que estamos viendo ahora y que son evidentes. No digamos después que no sabemos lo que pasó o que no lo vimos venir, si creo que esto es tan evidente, mi querido Mateo. Así que ya es hora de que nuestras élites políticas o despierten o dejen de mentir, una de dos. Listo, Jacobo, muchísimas gracias. A nombre del Comité Editorial del Outsider, nuevamente te agradecemos por el tiempo para ayudarnos a esclarecer estas inquietudes que de seguro son de vital importancia para el país. Un gusto, amigos, y siempre a la orden. Que esté muy bien.